Hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Me presento. Mi nombre es Natalie Lucero Vera Párraga y estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Médicas, la carrera de Medicina, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El presente video es para la cátedra de Anatomía, la cual está dirigida por la doctora Amelia Artiaga. Y en este video voy a hablar sobre el hueso maxilar y también sobre el hueso lagrimal. Espero lo entiendas y sea de tu agrado. Muchas gracias por la atención. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el hueso maxilar. Antes de entrar al estudio de este hueso maxilar, vamos a mencionar algunas características que indica nuestro libro de estudio. En este caso tenemos que este hueso lo vamos a encontrar superior a la cavidad bucal, inferior a las cavidades orbitarias y lateral a las cavidades nasales. Además de eso, este hueso se va a articular con el del lado opuesto para formar lo que conocemos como tal al maxilar superior o, como lo menciona Rubier, a la mandíbula superior. Este hueso también, a pesar de tener un gran tamaño, de ser voluminoso, es ligero, y esto debido a la presencia de una cavidad denominada el seno maxilar. Y dentro de la clasificación de los huesos, este hueso va a entrar en la clasificación de irregular, y es debido a su irregularidad que lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Va a presentar dos caras y cuatro bordes, una cara lateral y una cara medial. Bueno, entonces vamos a estudiar ahorita lo que es la cara lateral del hueso maxilar. Entonces, en la cara lateral lo que vamos a encontrar es que en el borde inferior de esta cara se van a observar unas eminencias verticales, las cuales son las encargadas de contener a las raíces de los dientes. Y la eminencia más destacada o más notable es la eminencia canina, encargada de contener obviamente a la raíz del canino. Si nos direccionamos a partir de esta zona, vamos a encontrar que medial a la eminencia canina vamos a hallar una depresión, y esta depresión se denomina fosa incisiva o fosita mirtiforme, y en ella se va a insertar el músculo depresor del tabique nasal. Bueno, entonces en la cara lateral un elemento súper importante a describir, y que de hecho es el que más destaca, es un accidente óseo denominada apófisis cigomática o apófisis piramidal. Esta apófisis tiene forma de pirámide triangular truncada, y para su estudio lo vamos a dividir en tres caras, en tres bordes, una base y un vértice. Empezando por la primera cara, la cual es la superior o también denominada cara orbitaria, tenemos que es lisa, es triangular y va a ser la encargada de formar la pared inferior de la órbita. Además de eso, podemos observar que en el borde posterior de la cara superior va a surgir un surco denominado surco infraorbitario, el cual se va a continuar con el conducto infraorbitario. Entonces tenemos que el surco, el conducto y el orificio infraorbitario van a ser los responsables del paso del nervio y de los vasos infraorbitarios. Además de eso, otros elementos importantes a describir en la cara superior es que en la pared inferior del conducto infraorbitario se va a desprender otro conducto. A ese conducto lo llamamos conducto alveolar. Y este conducto va a ser el responsable del paso de los vasos y de los nervios alveolares superiores anteriores. Eso lo encontramos en la cara superior. Luego, en la apófisis cigomática vamos a describir la otra cara, la cual es la cara anterior o también denominada cara geniana. Esta cara va a estar en relación con las partes blandas de las mejillas, y es en esta cara también que vamos a poder observar al orificio infraorbitario. Y tenemos que inferior a este orificio vamos a hallar una depresión denominada fosa canina.
y es en la fosa canina en donde se va a insertar el músculo elevador del ángulo de la boca. Y por último tenemos la cara posterior o la cara cigomática, o también llamada cara infratemporal. Esta cara de la apófisis cigomática es la encargada de formar la pared anterior de la fosa infratemporal y también de su trasfondo. Y el elemento más importante a describir aquí es que en la parte media de esta cara posterior vamos a encontrar un saliente convexo denominado tuberosidad del maxilar o también eminencia del maxilar. Y en esta eminencia vamos a encontrar pequeños orificios, entre 2 a 3 orificios, los cuales están asociados al conducto alveolar. Pero en estos orificios van a pasar los nervios y los vasos alveolares superiores posteriores. Algo importante también de la cara posterior es que por encima de la tuberosidad del maxilar vamos a encontrar un surco, y este surco va a corresponder al nervio del maxilar. Entonces luego vamos a hablar sobre los 3 bordes de la apófisis cigomática. Entonces vamos a tener que el borde anterior va a separar la cara superior de la cara anterior. El borde posterior va a separar la cara superior de la posterior. Y algo en particular de este borde, del borde posterior, es que en su extremo lateral vamos a encontrar un accidente óseo en forma de gancho, a lo cual lo denominamos como espina cigomática. Y el último borde es el borde inferior, el cual va a separar la cara anterior de la posterior. Sobre la base podemos decir que la base va a ocupar la parte superior de la cara lateral del hueso maxilar, y sobre su vértice, que este vértice es truncado, tiene forma de triángulo y se va a articular con el hueso cigomático. Bien, todo lo antes mencionado fue sobre la cara lateral del hueso maxilar. Ahora vamos a hablar sobre su cara medial. Sobre su cara medial, nuestro libro de estudio menciona que esta cara va a estar dividida por un accidente óseo denominado apófisis palatina del maxilar. Esta apófisis se va a encargar de dividir la cara medial en 2 partes, como ya lo mencioné, una superior y una inferior. La superior va a estar relacionada con las cavidades nasales, mientras que la inferior va a estar asociada con la cavidad bucal. Sobre esta apófisis palatina mencionamos que como tal, en definición, es una lámina ósea en forma triangular y aplanada. Va a ser la responsable de formar un tabique al articularse con la del lado opuesto, y este tabique va a estar encargado de dividir la porción bucal de la porción nasal. Aparte de eso, la apófisis palatina para su estudio se divide en 2 caras, una superior, una inferior, y en 4 bordes. En el caso de la cara superior vamos a encontrar que va a pertenecer al suelo de las cavidades nasales, mientras que la cara inferior va a formar parte de la bóveda palatina. Esta cara inferior es rugosa y se van a hallar en ella numerosos orificios vasculares. Aparte de eso, encontramos que en la cara inferior de la apófisis palatina, cerca de su borde lateral, vamos a encontrar un surco o un canal por el cual van a transitar la arteria y las venas palatinas mayores, así como el nervio palatino mayor. Aparte de eso, sobre los bordes de las apófisis palatinas tenemos que el borde lateral se va a unir a la cara medial del hueso, mientras que el borde posterior se va a articular con la lámina horizontal del hueso palatino. Tenemos que el borde medial va a presentar una prominencia superior, la cual denominamos la cresta nasal, y superior por encima de esta cresta se va a observar una espina denominada espina nasal anterior. Otro punto importante de mencionar sobre la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar es que, como ya lo había mencionado, al articularse estas 2 apófisis van a formar una cresta nasal, pero como testigo o como prueba de la osificación de estas 2 apófisis palatinas o de la articulación de estas 2 apófisis palatinas, vamos a encontrar una sutura denominada sutura intermaxilar. Y tenemos que en el extremo anterior de esta sutura se va a encontrar un orificio ovalado, el cual es el agujero incisivo. Y este agujero va a dar paso al conducto incisivo. Y en este conducto incisivo se va a bifurcar en dos conductos secundarios laterales que van a desembocar en las cavidades nasales. Y aparte de desembocar en las cavidades nasales, también van a dar paso a los nervios y a los vasos nasopalatinos. Bueno, y en la cara medial, aparte de describir a la apófisis palatina del maxilar, también hay 2 zonas o porciones importantes a describir, la cual es la porción bucal y también la porción nasal de la cara medial. Sobre la primera porción, la porción bucal, mencionamos que va a estar situada inferior a la apófisis palatina y que va a corresponder a una superficie estrecha y rugosa, la cual va a estar comprendida o relacionada entre la apófisis palatina y el arco alveolar. Eso sobre la porción bucal. Luego vamos a encontrar la porción nasal.
Sobre esta porción nasal mencionamos que esta parte del maxilar va a presentar un amplio orificio denominado el hiato maxilar, el cual va a dar acceso o va a dar paso al seno del maxilar. Inferior al hiato maxilar inferior y un poco por detrás de él vamos a encontrar una fisura denominada fisura palatina, eso inferior al hiato maxilar, pero anterior al hiato maxilar va a descender un surco denominado surco lagrimal. Del extremo inferior del labio anterior de este surco va a partir una cresta, la cual es la cresta del cornete o la cresta de la concha también. Esta cresta se va a articular con la parte anterior del cornete nasal inferior. Eso es con el labio anterior del surco, pero en el labio posterior vamos a ver que se va a observar una lámina, la cual es una lámina ósea y delgada que se denomina cornete lagrimal, y este cornete lagrimal va a formar el vertiente posterior del surco lagrimal. Aparte de eso, los dos labios del surco del lagrimal se van a articular con los bordes en la cara lateral del hueso lagrimal, y así se va a formar la mayor parte del conducto nasolagrimal. Ya mencionamos que se encuentra inferior, anterior al hiato maxilar, y aquí está otra parte que el libro menciona que se encuentra posterior al hiato maxilar. Entonces, en nuestro libro de estudio menciona que posterior al hiato maxilar la superficie ósea está dividida en dos zonas rugosas. El hueso palatino se va a articular con las dos zonas rugosas y va a cubrir el canal del surco lagrimal, que se va a transformar en el conducto palatino mayor. Bien, y como lo mencioné antes, el hueso maxilar superior va a presentar 4 bordes, uno superior, uno inferior, uno anterior y uno posterior. En el caso del borde superior, el libro menciona que es delgado, irregular y que se va a articular con el hueso lagrimal y también con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Aparte de eso, en el extremo anterior del borde superior del maxilar se va a elevar una apófisis frontal del maxilar, que de hecho es el elemento óseo que más se destaca en esta parte, en el borde superior, ¿ok? Entonces la apófisis frontal del maxilar es una lámina ósea cuadrilátera y aplanada, la cual va a presentar dos caras, una lateral y una medial, y va a presentar 4 bordes. En el caso de la cara lateral, esta cara va a estar dividida por una cresta denominada cresta lagrimal anterior. Y bueno, esta cara lateral se va a dividir en dos partes por esta cresta, una parte anterior y una parte posterior. Mientras que la cara medial de esta apófisis va a formar la pared lateral de las cavidades nasales. Aparte de eso, esta cara medial también va a presentar una cresta denominada cresta etmoidal, la cual se va a articular con el cornete nasal medio. Eso sobre las dos caras, sobre la lateral y la medial. Luego sobre sus bordes. Tiene 4 bordes y el libro de estudio por el momento menciona solo 3. Y tenemos que el borde anterior se va a articular con el hueso nasal, el borde posterior se va a unir con el borde anterior del hueso lagrimal y además de eso también se va a continuar inferiormente con el labio anterior del surco lagrimal. Y por último tenemos al borde superior. Sobre este borde superior el libro menciona que se va a corresponder con la parte lateral del borde nasal del hueso frontal. Bien, y continuando con los otros bordes del hueso maxilar, tenemos al borde inferior. Este borde inferior va a formar con el del lado opuesto un arco de concavidad posterior. Este arco va a estar excavado por cavidades denominadas alveolos, en donde se van a implantar las raíces de los dientes, que como ya lo había mencionado ahí, el arco o la eminencia que más destaca es la eminencia canina. Bueno, eso sobre el borde inferior del hueso maxilar. Luego tenemos al borde anterior. El borde anterior va a estar escotado por una escotadura nasal que va a limitar con la del maxilar opuesto, la abertura piriforme o también conocida como abertura nasal anterior. Y por último tenemos al borde posterior de nuestro hueso maxilar. Sobre el borde posterior tenemos que es ancho, es grueso y va a pertenecer a la tuberosidad del maxilar. En sus extremos se van a observar dos superficies rugosas. La superficie rugosa superior es triangular y se denomina trígono palatino y se va a articular con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y luego está la superficie rugosa inferior, que va a coincidir con la apófisis piramidal del hueso palatino. Eso sería todo sobre el hueso maxilar superior. Bien, y para terminar sobre este video vamos a hablar sobre el hueso lagrimal o también conocido como hueso unguis. Este hueso es una lámina ósea que tiene forma cuadrilátera y además de eso es aplanado. Lo vamos a encontrar en la pared medial de la órbita y inmediatamente posterior a la apófisis frontal del maxilar. Para su estudio lo vamos a dividir en dos caras, una lateral y una medial, y aparte de eso también va a presentar 4 bordes. Entonces vamos a empezar con la cara lateral.
Esta cara lateral va a estar dividida por una cresta denominada cresta lagrimal posterior en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. En el caso de la parte posterior, nuestro libro de estudio solo menciona que es lisa y se va a situar con la lámina orbitaria del etmoides, mientras que la parte anterior está excavada por un canal que va a completar el saco lagrimal y también va a contribuir a formar el conducto nasolagrimal. Aparte de eso, este hueso va a descender donde los dos labios del surco lagrimal se van a articular con los del surco lagrimal de la cara medial del maxilar para formar así la parte superior del conducto nasolagrimal. Y algo que cabe destacar es que en el punto en que la cresta lagrimal posterior se encuentra con el borde superior del maxilar se va a observar una pequeña apófisis que va a tener forma de gancho y se denomina gancho lagrimal. Se va a articular con el borde superior de la escotadura del maxilar y va a limitar lateralmente el orificio superior del conducto nasolagrimal. Esto sobre la cara lateral del hueso lagrimal. Luego tenemos a la cara medial. Sobre la cara medial vamos a descubrir que esta cara va a estar cubierta por la mucosa de las cavidades nasales. Además de eso, en su parte posterior superior se va a articular con la cara anterior del laberinto etmoidal. Y también algo importante a mencionar sobre la cara medial es que va a presentar una depresión que la conocemos como cresta lagrimal posterior de la cara lateral. Sobre los bordes del hueso lagrimal, como ya lo mencioné, son 4 bordes, y en el caso del borde superior tenemos que este borde superior se va a articular con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal. El borde inferior se va a articular con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El borde posterior se va a relacionar o asociar con la lámina orbitaria del hueso etmoides y también con el cornete lagrimal del maxilar. Y por último tenemos al borde anterior. Sobre este borde anterior mencionamos que junto con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar y el labio anterior del surco lagrimal va a estar en relación. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por el video y espero haya sido de tu agrado.